Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas de viernes por la tarde. Estamos aquí arrancando este nuevo directo, este nuevo contenido que tengo preparado para ti, para poder darte lo más de lo más, lo mejor, de cara a que te puedas ir recuperando, aliviando y mejorando ese dolor lumbar crónico. Así que vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de varios temas, la verdad, bastante importantes, bastante, bueno, que te van a ayudar mucho para mejorar tu dolor lumbar crónico, para poder recuperarte de las hernias discales. Hoy vamos a hablar, como te comento, tanto de las hernias discales como de distintos tratamientos, distintas terapias que se suelen utilizar para poder recuperar tanto el dolor lumbar como en este caso la ciática o las hernias discales y que quiero compartirlos contigo. Sí quería preguntarte si a lo largo del directo vas teniendo pues alguna pregunta, alguna duda, algo que no entiendas o incluso quieres preguntar sobre el dolor lumbar o sobre las hernias discales, que me lo dejes por aquí abajo por el chat donde pone añade un comentario y así te echo una mano encantado, ¿vale? Yo con tus consejos estoy mucho mejor, gracias. Oye, Monse, pues muchas gracias a ti por las palabras, que yo estaba aquí como iniciando el directo y me alegra un montón oye, que me escribas este comentario, así que gracias a ti por escucharme, porque como digo siempre, yo puedo mandar o yo puedo lanzar información, pero si la gente no me escucha o no lo aplica, los consejos que se van mandando, pues no sirve de nada. Así que enhorabuena por escucharme y enhorabuena también por el esfuerzo que le habrás dedicado para poder mejorar ese dolor. Pues básicamente, y como quería comentarte, a lo largo de este directo vamos a ir hablando del tema sobre todo de las operaciones, porque sois muchos y muchas las que me habláis de, oye Fer, mi traumatólogo, neurocirujano, etcétera, etcétera, me ha dicho que me tengo que operar porque en la resonancia magnética ha aparecido una hernia discal, una protusión, una discopatía, un desgaste de los discos, una artrosis, y me ha dicho que me tengo que poner tornillos, que me tengo que poner alguna placa, que me tengo que poner titanio, que tengo que operarme, entrar en cirugía, para que por así decirlo, se solucione ese problema y se pueda curar, en este caso, la lesión, el daño o la enfermedad inclusive. Entonces, algo que quiero que tengas en cuenta. Buenas tardes, mil gracias por sus consejos, mil gracias a ti, Mariela. Algo que quiero que tengas en cuenta es el hecho de que las operaciones o las cirugías deben estar consideradas o deben estar valoradas, es decir, que se deberían de hacer en un muy, muy, muy pequeño porcentaje de personas con dolor lumbar crónico y hernias discales, ¿vale? Esto es súper importante. Y antes de continuar con esta parte, sí que quería daros las gracias a todos los que os estéis conectando por aquí. Juan, Guzmán, José Carlos, ¿qué tal, José Carlos? Norelis, SMV, Sandra, Janet, Nancy Legriatrup. Siempre me cuesta mucho pronunciar tu nombre de Instagram. Jackie, Monse de nuevo. ¿Vale? Choni, Bellas Decoraciones, Francisco José. Vale, pues muy buenas a todos. Y como os estaba comentando, si a lo largo del directo vais teniendo alguna pregunta, dejadla por aquí abajo por el chat y le echo un vistazo para así poder contestarla. Básicamente, como estaba comentándote antes, cuando hablamos de las operaciones o de las cirugías, de meter tornillos, de poner prótesis, placas, etcétera, etcétera, para solucionar este tipo de problemas, lo que tenemos que entender o lo que tenemos que separar son dos cosas, ¿vale? La primera es la lesión o el daño que puedes tener en una zona del cuerpo, por ejemplo, en la zona lumbar, como puede ser pues la artrosis, la protusión, la hernia discal, la discopatía. De hecho, incluso te voy a coger, que lo tengo por aquí, te voy a coger el ejemplo de vértebras y de huesos, por así decirlo, que tengo aquí, para poder explicártelo un poquito mejor. Y básicamente, como te comentaba, una cosa es tener una lesión, un daño en una parte de nuestro cuerpo, como puede ser, pues imagínate, no sé si en tu caso, en la resonancia magnética, a lo mejor te ha dicho el médico que tienes un síndrome facetario, que un síndrome facetario es, por así decirlo, una pequeña degeneración en estos huesos, en esta parte blanca que tenemos detrás de la espalda, ¿vale? Si esto es la espalda, estos son las vértebras o huesos de la espalda, esto es son las facetas, ¿vale? Lo que se conoce como síndrome facetario cuando tenemos algún problema en esta zona de detrás, ¿vale? Entonces, básicamente, si tenemos una protusión, una hernia, una discopatía, ¿quiere decir esto que el dolor venga precisamente de esa discopatía, artrosis, hernia discal, protusión, etcétera, etcétera? Rotundamente no, ¿vale? Rotundamente no. Por esa misma razón, en la mayoría de las ocasiones, como os he comentado antes, no es en absoluto necesario y yo no te aconsejo que te operes o que pases por cirugía. Hay casos puntuales en los que sí es recomendable, por ejemplo, si tienes un síndrome de cola de caballo o de cauda equina, que básicamente, imagínate por poner un caso en particular, que espero de corazón que a ti no te haya pasado,
El hecho de que, por ejemplo, se te duermen las piernas de manera continua todo el día, no me refiero a que, por ejemplo, te sientes un rato en una silla o un rato en un sofá y que se te duerma un poquito, tengas algo de hormigueo o de quemazón en las piernas. Me refiero a que tengas prácticamente todo el día las piernas dormidas o que tengas pérdida de fuerza en el sentido de que, imagínate, te quieres levantar de la cama por las mañanas para hacer tu vida cotidiana y no puedes hacerlo porque las piernas no te responden. O incluso, y esto es, por así decirlo, la circunstancia más grave, más seria, tienes incontinencia urinaria fecal. Es decir, que no llegas ni siquiera al baño porque tu cuerpo no es capaz de resistir o de contener, por así decirlo, la orina principalmente. Entonces, si ocurre eso en esas circunstancias tan puntuales o tan particulares, normalmente sí es más que recomendable la operación o la cirugía, ¿vale? Afortunadamente, menos del 5% de las personas con dolor lumbar, con hernias discales o incluso con ciática tienen esta misma situación. Si la tienes o es tu caso el hecho de tener estos síntomas que acabo de comentar, pues yo sí te recomendaría que fueses al traumatólogo o al neurocirujano. Pero si no es así y solamente en la resonancia magnética te han detectado que tienes una artrosis, una protusión, una discopatía, una hernia discal y tienes dolor, independientemente del dolor que tú tengas, yo no te aconsejaría en este caso que te operes. Que sé que puede parecer lo mejor del mundo o incluso la última solución, la última alternativa, pero normalmente, te lo digo por experiencia, también con todas las personas a las que he ayudado o con las que me he encontrado, realmente cuando nos operamos no tiene por qué darse el caso de que el dolor se elimine o que el dolor se quite. De hecho, lo más habitual es que no solo el dolor no se elimine, no se vaya, sino que encima en el futuro ese dolor pueda aumentar o incluso puedan aparecer nuevas hernias discales. ¿Por qué? Porque como te comentaba antes, una cosa es la lesión que nosotros tenemos, el daño, como puede ser ese síndrome facetario o esa artrosis de la que estábamos hablando antes, como puede ser, no sé si lo ve, a ver, no sé si lo verás por aquí, como puede ser esa hernia discal, como puede ser esa protusión que podemos tener en esta parte roja. Una cosa es la lesión que tú tengas y otra cosa completamente distinta es el dolor que tú tengas, el dolor que tú padezcas. ¿Por qué? Porque si tienes un dolor agudo, ese dolor agudo, es decir, si tienes un dolor desde hace, imagínate, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, porque has tenido un accidente con el coche, porque te has golpeado, porque te has caído por las escaleras, ese dolor agudo normalmente sí está relacionado con que haya un daño aquí, un daño en alguna parte de la espalda, en la zona lumbar, en los glúteos, en la cadera, en el coxis, etcétera, etcétera. Pero si llevas, imagínate, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años con dolor lumbar crónico, ya te digo yo que el dolor no viene de aquí, que el dolor no viene de que tengas una protusión, una artrosis, una hernia, una discopatía, etcétera, etcétera. Y además, eso es algo que, por ejemplo, se comenta en muchos de los libros que tengo por aquí, ¿vale? Como el de Patada en tu espalda, se comenta precisamente eso, que el dolor no viene de tu lesión o tu daño físico. ¿Por qué? Porque como te comentaba antes, una cosa es el dolor, una cosa es el daño o la lesión que tenemos físicamente y otra cosa es el dolor que nosotros sentimos. El dolor no viene de, en este caso, la lesión. El dolor es una construcción, por así decirlo, que se genera aquí arriba, que se genera en el cerebro. El dolor viene del sistema nervioso central, ¿vale? Estos son términos un poco más complejos, un poco más complicados. No quiero ponerme científico porque quiero que lo entiendas todo bien, pero simplemente quiero que entiendas que el dolor no viene de la zona donde te duele, sino que el dolor se genera aquí y el cerebro automáticamente lo reparte a las distintas partes del cuerpo y en este caso a la zona donde te duele, ¿vale? Y ojo, con esto no quiero decir que el dolor sea psicológico y que te lo estés inventando. En absoluto, el dolor es 100% real, pero sí que debemos de entender, y esto es pura biología, pura anatomía, que el dolor viene de aquí, ¿vale? Es el cerebro, es el sistema nervioso el que crea el dolor. Y luego el sistema nervioso, como si fuese un repartidor de Amazon, por ejemplo, manda ese paquete, manda ese dolor, ese síntoma, esa señal a las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, imagínate, yo hago un pedido por Amazon ahora que llegan las Navidades. Yo me compro pues unos libros que tienes por aquí, me compro unas plantas como las de ahí arriba, me compro unos juguetes, me los compro por Amazon. Lógicamente, cuando yo me compro algo por Amazon, el pedido se crea en la web, en el ordenador, se crea en internet, por así decirlo. Y ese pedido lo recoge, en este caso, un repartidor con una furgoneta y me lo entrega a mi casa al cabo de 2 días, 3 días, 4 días. Algo parecido pasa con el dolor. El dolor no se crea en la zona donde te duele, es decir, en tu casa, donde te llega el paquete de Amazon, en este caso, donde el repartidor te da ese paquete o ese libro. El dolor se crea en el sistema nervioso central, en el cerebro, y es él el encargado de enviarlo al resto del cuerpo, ¿vale?
Espero que esta parte se haya quedado entendida, se haya quedado súper clara, porque de verdad es una de las más importantes y de las que más tenemos que tener en cuenta si lo que queremos es mejorar y recuperarnos de ese dolor. Y algo súper importante, y vuelvo a coger este ejemplo, algo súper importante con esto que te estoy comentando es el hecho de que, claro, si al final nosotros para recuperarnos de ese dolor, para recuperarnos de esa lumbalgia, de ese lumbago, de esa ciática, el foco de atención lo ponemos única y exclusivamente en lo que pasa aquí, ¿vale? Lo ponemos única y exclusivamente en el síndrome facetario, en la trocanteritis, en la hernia discal, en la protusión, en la artrosis, en la discopatía. Si el foco de atención está aquí, lo que va a pasar es que seguramente, o quizás en el futuro, a lo mejor, se te va la hernia discal, se te va la protusión, se te va el síndrome facetario, es decir, te recuperas de ello, pero el dolor sigue ahí. ¿Por qué? Porque, como te digo, son dos cosas diferentes. Es como comparar, en este caso, por ejemplo, una manzana con un plátano. No tiene nada que ver. Son dos frutas completamente diferentes. No puedes mezclar un plátano con una manzana. Pues con el dolor y el daño o la lesión ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Como te digo, es un tema un poquito más avanzado, es un tema un poquito más complejo, pero quiero que lo entiendas porque al final la mayoría de las personas con las que hablo, que me escriben y me comentan, oye, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, la mayoría me dicen, oye, yo tengo dolor por la artrosis que me han diagnosticado, yo tengo dolor por la hernia, yo tengo dolor por esto, y nada más lejos de la realidad. El dolor lumbar crónico, importante, importantísimo entender esto. El dolor lumbar crónico es de origen multifactorial. ¿Qué quiere decir que es de origen multifactorial? Que lo que te está provocando que tú tengas dolor no es una sola cosa como una hernia discal o una protusión, sino que es una mezcla de varias cosas, como que sedentarismo, posturas mantenidas, que no malas posturas, mala alimentación, estrés crónico, mal descanso, falsas creencias y expectativas acerca del dolor, mala información que vamos metiendo en nuestra cabeza, el simple hecho de que, por ejemplo, hayamos ido al médico, al traumatólogo, neurocirujano y nos haya dicho que nuestra espalda es de cristal, que se está deshaciendo, que se va a romper en cualquier momento, que ni se nos ocurre, no me sale, y ni se nos, madre mía, no me sale hoy la palabra, que no se nos ocurra básicamente hacer ejercicio, ¿vale? Que no me salía, no sé por qué me ha explotado la cabeza, me ha hecho un reset mental. Básicamente esos son los aspectos, por así decirlo, más importantes que más influyen en que aparezca ese dolor. Al final tienes que entender que el dolor lumbar crónico es como, imagínate, por así decirlo, una balanza, ¿vale? Es una balanza. Yo tengo una balanza con dos cosas que equilibran la balanza. Si la cantidad de cosas que en este caso pongo en un lado de la balanza son muy negativas, muy malas y muy catastrofistas, lo que va a pasar es que va a bajar ese lado de la balanza y el dolor va a aumentar, ¿vale? Vamos a poner en un lado de la balanza el dolor, la intensidad de tu dolor, síntomas, hormigueos, calambres, pinchazos, y en el otro lado de la balanza, qué es lo que tú haces en el día a día para que ese dolor pueda mejorar. Si en este caso no estás haciendo nada y todo lo contrario, estás pues llevando una mala alimentación, no haciendo ejercicio, manteniendo el reposo, visitando muchos médicos, tomando muchas pastillas, lo que va a pasar es que este lado de la balanza va a bajar porque estás haciendo todo cosas negativas, por así decirlo, y la intensidad del dolor va a aumentar, ¿vale? Espero que más o menos, es que no tengo por aquí una balanza, pero bueno, espero que más o menos se quede clara la metáfora o lo que quiero comentar con respecto al dolor, que es básicamente, y para resumir, que tu foco de atención para recuperarte, mejorar, solucionar tu dolor lumbar crónico y volver a tener una vida normal en la cual puedas jugar con tus hijos, puedas hacer deporte, puedas salir a caminar, o el simple hecho de disfrutar esta Navidad con tu familia o con tus amigos sin tener que estar pensando, dándole vueltas o frustrado por culpa de ese dolor, lo que tienes que hacer es, por así decirlo, equilibrar esa balanza, es decir, tratar de subir, por así decirlo, tratar de aumentar la cantidad de cosas positivas, de acciones útiles que haces en tu día a día, como por ejemplo salir a caminar, hacer respiraciones diafragmáticas, meditar, leer libros que sean de buena información o de buena calidad sobre el dolor. Por ejemplo, ver mis vídeos y escucharme. Por ejemplo, otra de las cosas que te puede servir de ayuda es el hecho de todos los días, hacer o apuntar por escrito 3 cosas por las que estés agradecido o agradecida, incluso aunque tengas dolor lumbar crónico. ¿Vale? Entonces, toda esa serie de cosas, lo que va a pasar es que van a aumentar la cantidad de cosas que hay en esta parte de la balanza y en consecuencia de todo ello, el dolor va a tender a bajar. Es decir, si tú aumentas esta parte, disminuye esta parte. Si tú aumentas la cantidad de cosas positivas para tu salud y para tu dolor que haces en este lado de la balanza, la cantidad de miedo al dolor y de dolor en sí mismo
va a disminuir, ¿vale? No sé si se habrá entendido, espero que sí. Si tenemos alguna duda, pues vamos a ir dejándola por aquí abajo por el chat para así poder responderla. Vitaminas y comida sana y caminar, por supuesto. Tanto la comida sana, el caminar y el tema de las vitaminas es algo relativamente ahí. Yo no estoy totalmente de acuerdo, la verdad, ¿vale? Con el tema de las vitaminas, porque creo que se sobre vitamina a las personas con dolor lumbar o con ciática. ¿Quiere decir esto que las vitaminas sean malas? No. Quiere decir que deberías tomar vitaminas siempre y cuando tengas un déficit de vitaminas. Es decir, si tu cuerpo o tú en concreto en un momento puntual de tu vida no tienes la suficiente cantidad de algún tipo de vitamina, por ejemplo, vitamina B12, vitamina K, vitamina A, vitamina C o vitamina la que sea, tiene sentido que te suplementes o que tomes mayor cantidad de comida sana que ayude a que esa vitamina no esté por los suelos, ¿vale? Pero no tiene sentido tomar vitaminas por tomar. Las vitaminas o ciertas vitaminas como la vitamina C es antiinflamatoria, sí, o antioxidante, por decirlo de algún modo. Es decir, te puede ayudar hasta cierto punto a que esa hernia discal, esa protusión, esa inflamación, esa trocanteritis, esa sacroileitis pueda mejorar, pero hasta cierto punto. Las vitaminas no son mágicas, no son milagrosas y encima si tú ya tienes suficiente cantidad de vitamina dentro de tu cuerpo, que compres vitaminas en la farmacia, en el supermercado, no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido, porque como te comentaba, ni las vitaminas son mágicas, ni hacen, pues eso, milagros, porque los milagros no existen, y mucho menos si tu nivel o tu cantidad de vitamina, por ejemplo, de vitamina D, la famosa vitamina del sol, o de vitamina C, que la vitamina C, por ejemplo, es la típica que podemos encontrar en las mandarinas o en las naranjas, o incluso en el brócoli, pues esa vitamina C no tiene por qué producir efectos en nuestro cuerpo o en nuestro dolor, en nuestra inflamación o en nuestra ciática si los niveles de vitamina ya son normales, ¿vale? Entonces, por favor, antes de comprar vitaminas por comprar, primero hazte una analítica, ve si tienes déficit de esa vitamina. Y si no tienes déficit de vitamina, pues no tomes vitaminas, porque no tiene ningún tipo de sentido. Al final es, imagínate que yo tengo un vaso de agua, no sé si tendré un vaso de agua por ahí, creo que no. Vale, imagínate que yo tengo un vaso de agua y el vaso de agua está hasta aquí, está lleno de agua. ¿Qué sentido tiene que yo le siga echando agua a ese vaso? Nada, no tiene ningún sentido, porque el vaso o el agua va a rebosar. Si el agua o el nivel de agua que yo le he metido a ese vaso es al 100%, es decir, el vaso está lleno hasta arriba del todo, porque yo le siga echando agua y agua y agua, el vaso no se va a llenar más. El vaso o el agua se va a salir del vaso, ¿vale? No sé si me pilláis por dónde voy. Con el dolor pasa exactamente lo mismo, o con el tema de las vitaminas pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes suficiente cantidad de vitaminas dentro de tu cuerpo y sigues tomando vitaminas y vitaminas y vitaminas porque el médico te lo dice de manera completamente aleatoria, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a expulsar esas vitaminas. Porque claro, si tu cuerpo tiene la suficiente cantidad de vitaminas, ¿para qué quiere más vitaminas? No tiene sentido. Tu cuerpo además es sabio y si algo no lo va a utilizar, pues ¿para qué lo va a tener dentro del cuerpo? Esto es completamente normal. Y claro, lo primero que tenemos que hacer si vamos a tomar vitaminas, pues es averiguar si tenemos algún déficit de vitaminas, que lo más normal es que no lo tengamos, por norma general, y si lo tenemos, pues en ese caso podremos suplementar o podremos tomar algún tipo de vitamina. Pero por favor, siempre entendiendo que las vitaminas no son mágicas, no son milagrosas y que incluso es más importante, si llevas una buena alimentación, hacer ejercicio y dejarse de tantas vitaminas. Ponemos el foco de atención muchas veces en las vitaminas, que no digo que no sean importantes, cuando ni siquiera hacemos ejercicio, cuando ni siquiera dormimos bien por las noches, cuando por ejemplo llevamos el estrés continuo durante el día a día y eso lógicamente pues nos puede afectar al dolor lumbar crónico, ¿vale? ¿Cómo nos podemos contactar contigo para una consulta particular? Pues escríbeme un mensaje por aquí arriba, ¿vale? En, bueno, mi perfil y luego me escribes un mensaje privado donde pone enviar un mensaje o algo así, o enviar un mensaje directo, enviar un mensaje privado. Me escribes un mensaje y me preguntas la consulta en particular que quieras, ¿vale? Así que nada, chicos, no sé si habrá quedado clara esta parte o si tenemos alguna duda. Sí, súper, vale, genial. Hola Gloria, Vicen, Juan, Cande, Clau, bienvenidos a todos. ¿Vale? Lau, Merche, Kepanaiz, Carolina, Sena, Ángeles, Juan, Mar, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias, lo haré. Vale, pues genial. Pues eso, si tienes alguna duda me la comentas y la podemos resolver sin problemas. Vale. Otra cosa importante que también quería compartir con todos vosotros es que muchas veces, y esto lo recibo a diario de bastantes personas, la verdad, personas que llevan, por ejemplo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con dolor lumbar crónico y esas personas creen que el dolor es por una mala fuerza o por una mala postura.
Algo que quiero que entendamos todos los que estamos aquí en el directo o los que veáis el directo en diferido, en este caso después, es el hecho de entender que las malas posturas no existen, ¿vale? Las malas posturas no existen. Lo que existen son las posturas mantenidas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de dejar ya de, pues en este caso, fragilizarnos o, por así decirlo, dramatizar o demonizar, mejor dicho, creo que la palabra encaja un poco más. Creo que debemos dejar de demonizar ciertas posturas, porque agacharse con la espalda doblada no es malo para tu espalda. Tratar de recoger algo del suelo sin tener la espalda recta no es malo para tu espalda. Lo que es malo es hacer esa posición o esa postura repetidamente y repetidamente y repetidamente las 24 horas del día, todos los días de la semana, como te digo, de manera repetida. Eso es lo que puede provocar, si no haces ejercicio complementario, que en este caso pues te pueda doler la zona lumbar, que ciertos músculos o huesos no estén del todo sanos o saludables, ¿vale? Pero debemos de entender y quitarnos de verdad desde ya de la cabeza que existen las malas posturas. Tu cuerpo, tu espalda, no es un bloque rígido, una columna de piedra que no se pueda mover y que a la mínima que se doble hacia adelante o se doble hacia atrás ya se vaya a romper, ya se vaya a partir, ya vayan a aparecer muchísimos dolores. No, en absoluto. Tu espalda, tus huesos, tus músculos, tus articulaciones están pensadas precisamente para moverse de diferentes maneras y en diferentes posiciones. Si fuese malo doblar la espalda, ¿no crees que en este caso tu espalda no se doblaría? Porque ¿para qué se va a doblar la espalda si es malo doblar la espalda? Y que yo sepa, yo puedo hacer perfectamente este movimiento. ¿Por qué? Porque mi cuerpo y mi espalda me lo permite. Que en un momento en concreto, por ciertas circunstancias, no puedas doblar la espalda o te duela al doblar la espalda, no quiere decir que doblar la espalda o tener una postura X sea malo para tu espalda, en absoluto. Y tenemos de verdad que desterrar o quitarnos ya de la cabeza la idea, y es normal, te lo digo al final porque es normal que pienses de esa manera o que lo sientas así, porque en redes sociales pues vemos continuamente las típicas imágenes de agáchate así, no te agaches así, coge el peso así, no cojas el peso así, y es normal que toda esa información que vamos metiendo en nuestra cabeza, pues al final se instale y no nos la quitemos de encima. Pero son cosas, son, por así decirlo, mitos, mentiras, son cosas negativas que no te van a ayudar absolutamente en nada que te recuperes de ese dolor lumbar crónico. Y cuanto menos caso hagas a este tipo de creencias, a este tipo de pensamientos y a este tipo de mitos, menos te fragilices y más entiendas que tu espalda está capacitada para absolutamente todo, lógicamente con una progresión adecuada, ¿vale? No tiene sentido que si nunca has hecho ejercicio, de la noche a la mañana te pongas a hacer ejercicio con pesos súper altos, ejercicios súper raros, que te pongas a hacer el pino puente, no tiene ningún tipo de sentido. Pero si lo haces de manera gradual y de manera progresiva, no hay ningún tipo de problema. Así que por favor, quítate de la cabeza ya, pero quítate de la cabeza ya la creencia de que existen las malas posturas. No existen las malas posturas. Tu espalda se adapta a lo que le eches, ¿vale? Tu espalda se adapta a lo que le eches. Es como un camaleón. Un camaleón, al final, cambia de color en función de la zona en la que está o en función del momento de la situación. Pues tu espalda es como un camaleón. Se adapta a las distintas... Perdón. Se adapta a las distintas circunstancias. Si tú a tu espalda le das ejercicio, va a hacerse fuerte. Si tú a tu espalda le das distintos tipos de movimientos o posturas, va a adaptarse a esas posturas o posiciones. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente hacer eso y no fragilizarnos pensando que nunca podemos doblar la espalda, que si doblamos la espalda siempre tiene que ser con la espalda recta, porque no hay ningún estudio científico, de verdad, no hay ningún estudio científico que justifique ninguna teoría, por así decirlo, que esté estudiada, que esté validada científicamente, que haya comprobado que tener la espalda doblada o que tener la espalda inclinada hacia un lado e inclinada hacia el otro lado es negativa. Y esto es algo que, por ejemplo, también comento con mis clientes cuando les digo, cuando les hablo, de que centren la atención en poco a poco ir reincorporando esas posturas o esas posiciones que generan dolor o que incluso producen miedo. Porque si tú no trabajas eso y si tú no poco a poco vas tratando de hacer esas posiciones que te producen miedo, lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, valga la redundancia, vas a tener más miedo a doblar la espalda, a atarte los cordones de las zapatillas, a agacharte, a jugar con tus hijos, a muchísimas cosas. Y eso, lógicamente, pues no es positivo ni para tu salud, ni para tu dolor, ni para tu vida normal, ni para tu tranquilidad mental, ni para tu salud a todos los niveles, ni para absolutamente nada. Así que sé que esto es algo muchas veces bastante difícil de entender, sé que esto es algo que tiene que quedar bien asentado, bien claro.
A mí no me importa de corazón repetirlo 100.000 millones de veces. No me importa repetirlo 100.000 millones de veces para que te quede todo perfectamente claro y que lo entiendas a la perfección. Pero de verdad, es súper, 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 súper importante que sepas que no existen las malas posturas. No existen las malas posturas. Existen las posturas mantenidas o repetitivas durante muchísimo tiempo que pueden incentivar o que pueden provocar que aparezca ese dolor. Pero no existen las malas posturas. Y justamente con respecto a este consejo, a este comentario que quería compartir contigo, hay un libro que lo tengo por allí detrás, que es el mismo libro que he cogido antes y que quiero compartirlo contigo, por si quieres echarle un vistazo en Amazon o incluso si quieres comprártelo. Por cierto, los autores de estos libros no me pagan nada. Que no os penséis que es publicidad o que es cualquier tipo de cosa. Nadie me paga nada por hacer estas recomendaciones. Vale, pues básicamente este libro, que se llama Patada en tu espalda, habla mucho sobre el tema de las posturas o posiciones corporales y por qué precisamente tu espalda, tu zona lumbar, tus huesos, tus músculos se adaptan a lo que te he comentado antes. Se adaptan a doblarse hacia adelante, a inclinarse hacia un lado, a girar el cuerpo hacia un lado, a girar el cuerpo hacia el otro lado y no le tenemos que tener miedo en absoluto a eso, ¿ok? Así que si quieres ese libro, ya lo sabes, Patada en tu espalda, creo que el autor, si no recuerdo mal, se llama Rubén Díez. Y bueno, pues lo puedes buscar por ahí, que seguro que lo encuentras. Así que súper importante entender esta parte. Buenas tardes, la alimentación es siempre importante para tener una vida sana, no hace falta tener dolor para poder tener una buena alimentación. Tenemos que cuidarnos siempre con y sin dolor. Totalmente, Sonia, totalmente. De hecho, creo que muchas veces las personas, no sé si es por falta de constancia, por falta de hábito, por cultura, por sociedad o por lo que sea, muchas veces hasta que no nos vienen los problemas de raíz, hasta que no se nos viene todo el dolor encima, no nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidar pues la alimentación, de hacer ejercicio, de hacer respiraciones, de cuidar el estrés, los pensamientos, etcétera, etcétera. Y es importante, tanto si tú que me estás escuchando tienes dolor a día de hoy, lo tiene algún familiar o tú lo estás viviendo con bastante intensidad, es decir, tienes un dolor pues limitante, un dolor insoportable, un dolor horrible, todo esto lo tienes que trabajar, lo tienes que mejorar y lo tienes que cuidar. Como comentaba Sonia, en parte con una buena alimentación, porque al final muchas veces se habla muchas veces habla de antiinflamatorios, de, por ejemplo, infiltraciones o pinchazos para reducir la inflamación, muchas veces se habla de que hagas reposo para que no se te inflame más la zona, y algo que no entendemos es que una de las cosas que más inflaman tu cuerpo, que más afectan a que incluso pueda aparecer, por ejemplo, la hernia discal, la protusión o que puedan aparecer los dolores, es la inflamación que viene de otra serie de cosas totalmente diferentes a lo que es una pastilla, a lo que es, por ejemplo, una infiltración. ¿Y qué son estas cosas? Pues básicamente la alimentación es una de las que más influyen. Yo te aconsejo que en la medida de lo posible trates de reducir la cantidad de, pues en este caso, bollería, chocolate con azúcar, imagínate refrescos, golosinas. Bueno, ahora que viene Navidad, muchos bombones, muchos dulces, muchos turrones, muchas cosas, pero es algo que también tenemos que reducir en la medida de lo posible. No quiero decir que no te comas turrón, que no te comas unos bombones si te apetecen, porque no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? Y más ahora que pues va a venir la familia, que vamos a estar todos juntos, etcétera, etcétera. Pero entender que durante el año sí que tiene cierto sentido que comas lo mínimo posible de ese tipo de comidas. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a que tu cuerpo no esté tan inflamado, no esté tan dolorido y que por tanto te puedas recuperar mejor del dolor lumbar crónico, de las hernias discales o incluso de la propia ciática. ¿Vale? Es súper importante entender esa parte. Y otra parte que también afecta muchísimo al dolor y que nadie tiene en cuenta, de verdad, nadie tiene en cuenta, es el hecho de que ciertas cosas que podemos tomar en nuestro día a día, como el tabaco o el alcohol, también afectan muchísimo a que el cuerpo esté más inflamado, a que el cuerpo esté en peores condiciones de salud y que por tanto pueda aparecer ese dolor lumbar crónico. Al final, y como te comento, no es que una cosa en concreto provoque el dolor, sino que es una mezcla de distintas cosas que vamos sumando por aquí, vamos sumando por allá, vamos cogiendo de aquí, vamos cogiendo de allá, y que al final pueden contribuir a que tu cuerpo literalmente estalle, ¿vale? Literalmente estalle, aparezca ese dolor y se mantenga ese dolor. Y yo conozco a algunas personas que precisamente y a pesar del dolor, pues siguen tomando alcohol, siguen fumando, no cuidan su alimentación, no hacen absolutamente nada de ejercicio. Entonces yo te quiero preguntar, si tú estás en esa misma situación, ¿cómo pretendes recuperar tu dolor lumbar crónico, tu inflamación, tu malestar, el hecho de no poder moverte, de no poder pues caminar, de no poder hacer deporte? ¿Cómo pretendes solucionarlo si no cuidas tu alimentación, si no haces ejercicio, si fumas tabaco y si encima bebes alcohol?
No quiero decir de beber todos los días, pero incluso beber 1 o 2 días a la semana también influye en esa inflamación y en ese dolor. Entonces, es algo en lo que nos tenemos que centrar. Si a día de hoy pues tú estás... esa parte no la estás cuidando tanto como te gustaría o tanto como deberías, es algo en lo que también te tienes que centrar, ¿vale? Importantísimo tener esto en cuenta, además de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo. No sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. Si queréis comentarlo por el chat, que estaré encantado de echaros una manita. Yo creo que más o menos hemos ido comentando todas las cosas así más importantes. Hemos hablado también de la operación, hemos hablado de las hernias discales, hemos hablado de algunos tratamientos que no son tan útiles, hemos hablado de las malas posturas, hemos hablado de aspectos o factores que pueden hacer que tengas más inflamación y que tengas más dolor. Recuerda que también hemos hablado antes de la balanza del dolor, la balanza en la que tú, cuantas más cosas negativas pongas en la balanza, más se va a ir esto abajo y más va a aumentar la intensidad o, en este caso, el sufrimiento, el malestar por el dolor. Incluso algo importante, ya para ir terminando el directo, que quería compartir contigo, es que el dolor, como hemos hablado antes, recuerda, y para los nuevos sé que esto va a sorprender quizás un poco, recuerda que el dolor, ¿vale? El dolor que tú tienes, el dolor lumbar, el dolor en los glúteos, el dolor en los hormigueos en las piernas, el dolor en el gemelo, todos esos dolores, y sé que esto va a parecer pues, a veces un poco raro de entender porque nadie nos ha explicado, nadie nos ha hablado sobre esto, es difícil de entender, pero debes de saber que el dolor que tú tienes, por ejemplo, en la zona lumbar, no se produce en la zona lumbar. Es decir, tú tienes dolor en la zona lumbar, pero ese dolor que tienes en la zona lumbar, en la espalda baja, viene porque el cerebro, el sistema nervioso, ha enviado la señal a esa zona de que haya dolor en esta misma zona, ¿vale? Eso es importante de entender, no por otra cosa, sino porque al final, si tú el foco de atención lo pones en la zona lumbar, pero no trabajas y no mejoras esta parte, no mejoras el cerebro, lo que va a pasar es que a lo mejor la inflamación disminuye en la zona lumbar, pero el dolor va a seguir estando. ¿Por qué? Porque el dolor no está en la zona lumbar, el dolor proviene de más arriba, ¿vale? ¿Quiere decir esto que te lo estés inventando de nuevo y que el dolor no esté en la zona lumbar? No, en absoluto. El dolor está en la zona lumbar, pero el dolor no viene de la zona lumbar, ¿vale? Imagínate, te pongo un ejemplo seguramente bastante sencillo. Imagínate que tú vas a... Pero te pides para comer, imagínate, langosta, ¿vale? Vas al puerto de Alicante, al puerto de Valencia, a Barcelona, y te pides en un restaurante una langosta. ¿Quiere decir que la langosta haya salido del restaurante o del bar donde tú estás comiendo, donde tú estás cenando? Rotundamente no. Seguramente venga, pues, de algún mar de por el norte, seguramente venga de alguna otra zona. Lo mismo pasa con la mayoría de las comidas que solemos comer a día de hoy, que ahora, a día de hoy, por el tema de la globalización, ninguna comida, o prácticamente ninguna comida, viene del sitio donde nosotros estamos comiendo o donde nosotros vivimos. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Aunque el dolor, aunque la langosta, por ejemplo, el ejemplo de la langosta, que lo he puesto ahí, pero puede ser otra cosa completamente distinta, aunque el ejemplo de la langosta o el ejemplo del dolor esté en la zona lumbar, esté en la espalda baja o en el restaurante donde tú estás a día de hoy, no quiere decir que ese dolor o que esa langosta se haya creado, se haya formado, haya aparecido en ese mismo restaurante. Obviamente, si te vas a Madrid, es imposible que yo sepa, o al menos con mis ceros conocimientos sobre cocina y demás, y sobre animales y naturaleza, que yo sepa si vives en Madrid o vives en un sitio donde no hay mar, es imposible que pueda aparecer una langosta por arte de magia. Imagínate que estuviésemos en una zona totalmente de tierra, en una zona sin nada de agua, sin nada de mar, y de repente apareciese por ahí un tiburón, o de repente apareciese, imagínate, un delfín, una ballena, pues no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque todos esos animales, sobre todo los animales que se comen, como las langostas y otra serie de animales, se trasladan, ¿vale? Se trasladan desde, por ejemplo, el mar, de una zona de mar, imagínate el norte de España, Galicia, o la zona de Valencia, el puerto de Barcelona o lo que sea, se trasladan a otras zonas. Con el dolor pasa lo mismo. Se va trasladando desde el cerebro, que es donde se recoge, donde aparece. Es decir, imagínate que el cerebro es el mar, ¿vale? Imagínate que el cerebro es el mar y el dolor es simplemente el animal que cogen los barcos pesqueros, ¿vale? El dolor en este caso es un delfín. O el dolor en este caso, ejemplos súper raros, a lo mejor los que estamos escuchando, pero el dolor es un tiburón, ¿vale? O es un delfín. ¿Y qué es lo que hacen los barcos pesqueros? Pues recogen ese animal para llevarlos a un bar, a un restaurante o lo que sea de Madrid. Lo mismo pasa con tu dolor. El dolor aparece aquí arriba, pero hay una serie de mensajeros, de furgonetas, de camiones, como quieras llamarlo, que lo van enviando desde esta parte de aquí arriba
lo van enviando para abajo, ¿vale? Para abajo me refiero a la zona lumbar, para abajo me refiero a las pantorrillas, para abajo me refiero a los glúteos, para abajo me refiero a la rodilla, a distintas zonas, ¿vale? Entonces esos mensajeros, esos repartidores de Amazon, como estábamos comentando antes, lo van enviando a las distintas zonas y ahí es donde tú sientes ese dolor, pero no quiere decir que el dolor venga de ahí, ¿vale? Espero que más o menos se entienda esto. Y con esto quería enlazar y quería hacer la explicación para que luego entendieses perfectamente que si el dolor no viene de la zona de abajo, es decir, si el dolor no se crea en un hueso, en la zona lumbar, si el dolor no se crea en los glúteos, si el dolor no se crea en tu rodilla, si el dolor no se crea por ejemplo, en las pantorrillas. No tiene ningún sentido que luego el foco de atención, en vez de ser el cerebro, el sistema nervioso, que es de donde viene ese dolor, que el foco de atención esté en el restaurante o el foco de atención esté en la zona donde te duele. Por eso digo muchas veces que cuando tenemos una resonancia magnética, el foco de atención no tiene que ser lo que pone en la resonancia magnética, porque lo que pone en la resonancia magnética es lo que tienes a nivel de lesión o daño en la zona lumbar. Artrosis, protusión, hernia, discopatía, lo que sea, ¿vale? Y el dolor no viene de ahí, el dolor viene de aquí arriba, ¿vale? Al final es como, te pongo un caso particular. Imagínate, con respecto al ejemplo que estábamos hablando antes, de la langosta, que yo cojo una langosta del puerto o del mar y la traigo a Madrid, que para los que no seáis de España, los que no seáis de Madrid, Madrid capital, pues en Madrid no hay mar, no hay nada, porque Madrid está en el centro de España y lo único que hay es tierra, por así decirlo. Está, creo, el Manzanares, que es un río, pero no hay mar, ¿vale? Entonces, si llega una langosta desde el mar a Madrid a un restaurante y la langosta está mala, puede ser que el problema esté en que los cocineros de ese restaurante no hayan hecho bien la langosta, o puede ser porque directamente cuando se ha cogido la langosta estaba en malas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú echas a ese camarero o echas a ese cocinero para traer otro y la langosta sigue estando mala, eso quiere decir que el problema no está en el restaurante, es decir, que el problema no está en la zona lumbar donde te duele, o en los glúteos, cadera, etcétera, etcétera. El problema está en la zona donde se coge esa langosta. Recuerda, en la zona donde se recoge tu dolor. Cerebro, sistema nervioso. Si tú pones el foco de atención, como te comentaba, en tengo que quitarme la hernia, tengo que quitarme la protusión, tengo que curar la artrosis, tengo que quitarme la espondilólisis, tengo que quitarme una discopatía. Si tu foco de atención es eso, lo más normal es que te puedas curar o te puedas recuperar de esa serie de cosas, pero que tu dolor se mantenga. ¿Por qué? Porque no has puesto el foco de atención con terapias y tratamientos enfocados en precisamente reconducir lo que pasa aquí arriba, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en el sistema nervioso. Como te digo, es una información bastante avanzada. Es una información bastante compleja, que yo la sé, pues al final, porque leo todos los días acerca de dolor lumbar crónico y es lo que se va estudiando y lo que se va conociendo, pero es normal que pues nadie te haya hablado, nadie te haya explicado acerca de todo esto. Y para eso estoy yo también aquí, para que lo puedas entender un poquito mejor. Por eso, y como te comento, dentro del programa de Espalda sin Dolor, espero que os esté sirviendo de ayuda, espero que os esté gustando a todos. Noemí, muy interesante la explicación. Pues muchas gracias, Noemí. Qué bueno saber eso. Gracias, Janet. Hola Carmen, Sandra, Luchi, Baúl Vintage, Nelly, Yomagu, encantados. Bienvenidos a todos por aquí. Tiene lógica ya que he probado que cuando me tomo unos tragos y la mente se relaja, el dolor desaparece, totalmente. Al final, uno de los factores que más influyen en que ese dolor aparezca es la atención que tiene la mente en el propio dolor. Por eso tiene hasta cierto punto algo de sentido cuando un médico te dice no pienses en ese dolor, porque es verdad que si no piensas en el dolor, lo más normal es que ese dolor no aparezca, pero no tiene sentido el hecho de que por sí mismos nosotros difícilmente vamos a tener la capacidad de decir no voy a pensar en el dolor, entonces automáticamente no pienso en el dolor. Si tú dices no voy a pensar en el dolor, o si una persona te dice bueno, pero no pienses en el dolor, que seguro que así se te pasa, lo más normal es que tu cabeza esté con el foco de atención en el dolor. Y de hecho, una de las terapias o tratamientos que más se suelen utilizar, o que al menos se están utilizando durante los últimos años para mejorar el dolor lumbar crónico y este tipo de problemas, como por ejemplo incluso la fibromialgia, es el mindfulness. No sé si alguno habréis escuchado el tema del mindfulness, pero el mindfulness se basa en poner todo tu foco de atención en el momento presente. Por ejemplo, con una meditación o con unas respiraciones diafragmáticas. ¿Qué es lo que consigue eso? Que tú, o en este caso tu cabeza, tu cerebro, tu sistema nervioso, esté poniendo el foco de atención en otra cosa completamente diferente a lo que es tu dolor. Y eso te puede ayudar a que el dolor se rebaje, a que el dolor se calme y se reprogramen, por así decirlo, cosas que han pasado por aquí arriba y que han podido generar ese dolor, ¿vale? Y
como te digo, esto es algo fundamental, es algo clave trabajarlo si queremos recuperarnos de un dolor lumbar crónico de más de 6 meses o de más de un año, y es el motivo por el que prácticamente nadie se termina de recuperar, porque los tratamientos o terapias que se hacen están enfocados en la zona lumbar, en los huesos, en los músculos, y no se trabaja en absoluto el cerebro, no se trabaja el sistema nervioso. ¿Y qué pasa? Si no trabajas el cerebro, lo que va a pasar es que tu zona lumbar puede estar físicamente bien, pero tu cerebro va a seguir enviando esa langosta, va a seguir enviando ese dolor a los distintos restaurantes. Imagínate que la comida está mala, imagínate que la langosta es cancerígena y las langostas se siguen enviando a todos los restaurantes de España. Aunque los restaurantes o los bares o los hosteleros digan yo no quiero más langostas, pero se siguen enviando y se siguen enviando y se siguen enviando. En este caso, los hosteleros pueden echar todas las langostas a la basura, pero claro, si se siguen enviando más y más y más langostas, el problema va a seguir estando ahí. Entonces, el foco de atención no tiene que ser el voy a tirar las langostas a la basura, voy a quitarme una hernia con una operación, voy a quitarme una discopatía, sino que el foco de atención tiene que ser, aparte de mejorar mis hábitos de vida, ¿qué puede estar pasando por aquí arriba en mi cabeza, en mi cerebro, en mi sistema nervioso, para que se esté enviando continuamente esa langosta, esa señal de dolor, a la zona donde yo siento ese dolor, ¿vale? Súper importante. ¿Me puedes escribir bien el nombre exacto de ese nuevo método? Sí, de hecho te lo voy a poner por aquí, por el chat. No es un método como tal, es simplemente un tipo de tratamiento, bueno, más que tratamiento, es un tipo de terapia, ejercicio o estrategia que se suele utilizar a día de hoy, ¿vale? Que es se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? Seguramente si alguno de vosotros seguís a algún psicólogo que esté especializado en este tema, seguramente lo habréis escuchado, ¿vale? Se llama así, mindfulness. Y es básicamente, a pesar del nombre inglés, del nombre un poco raro, es básicamente poner toda tu atención, todo el foco de atención en una sola cosa. Por ejemplo, imagínate que yo ahora mismo, mira, esta planta, yo me pongo a mirar continuamente esta planta. Me pongo a ver todos los detalles que tiene la planta. Por cierto, es una planta artificial, ¿vale? No es una planta natural, es una planta de plástico. Pero básicamente, yo me pongo toda mi atención, o yo me pongo a pensar continuamente en la planta, me pongo, imagínate, pues a tocar estas ramas, me pongo a tocar las florecitas estas, que como te digo, no son de verdad. Pero bueno, el foco de atención al final en la planta. Eso sería, por así decirlo, un ejercicio de mindfulness, en donde yo pongo todo el foco de atención en la planta, ¿vale? También un ejercicio de mindfulness son las típicas meditaciones con respiraciones diafragmáticas, que es algo que yo, por ejemplo, aconsejo mucho a mis clientes del programa de Espalda sin Dolor, que la verdad que consiguen bastante buenos resultados con las meditaciones. Y yo es algo que practico a diario, el mindfulness, las meditaciones, las respiraciones diafragmáticas. Entonces, trabajando esa parte, además de hacer ejercicio físico específico y otra serie de cosas como trabajamos dentro del programa de Espalda sin Dolor, pues se pueden conseguir muy buenos resultados y por tanto mejorar ese dolor lumbar para que puedas volver a jugar con tus hijos, que puedas volver a hacer deporte, que dejes de sentirte frustrado, desesperado, deprimido por el dolor, e incluso que no tengas ni que operarte, ni que tomar pastillas, ni que estar continuamente yendo a sesiones de quiroprácticos o masajistas que no te quitan el dolor, ¿vale? Que no te solucionan el problema. Y gran parte del problema, valga la redundancia, está en ese sentido, ¿vale? Espero que más o menos haya quedado claro, porque digo, ya, es una explicación bastante compleja en algunas ocasiones, así que nada, vamos a responder a la última pregunta y ya acordamos por aquí, porque de hecho se me va a apagar la batería del teléfono móvil, así que vamos a responder a la pregunta que ha comentado Cande. Hola, me gustaría que hables sobre el hormigueo en los pies y las manos. Gracias. Pues vale, básicamente, de manera general, de manera resumida, hay dos factores o dos motivos que pueden provocar esos hormigueos, ¿vale? Está el que hemos comentado ahora mismo, que es el hecho de que el cerebro o el sistema nervioso va enviando, al igual que dolor, va enviando esas señales de hormigueos a distintas zonas del cuerpo, como puede ser a los pies o a las manos. Imagínate que ahora en vez de una langosta, lo que vamos a enviar es un tiburón. Vamos a enviar un tiburón a los distintos restaurantes de España, ¿vale? Pues en vez de la langosta, que sería el dolor, ahora enviamos un tiburón, que serían los hormigueos. Entonces, básicamente, el cerebro envía hormigueos, por así decirlo, a distintas partes del cuerpo. Lógicamente, esto no pasa siempre y solo pasa en algunas personas en concreto porque se ha desregulado, porque ha habido algún problema en el sistema nervioso central. Con esto no quiero decir y no quiero alarmar a nadie de que si tú tienes hormigueos debido a un problema, una alteración en el sistema nervioso central o en el cerebro, quiere decir que tengas una enfermedad en el cerebro, que tengas algo grave, que tengas un cáncer en el cerebro. No, ¿vale? No, importante. No dramatizar por esta parte porque no es en absoluto así. Simplemente, y como pasa en toda la vida, ha podido haber un
en este caso, un pequeño error aquí arriba que ha producido que se desajuste todo y que por tanto aparezcan esos hormigueos, ¿vale? Eso suele ser una de las razones o de los motivos por los cuales aparecen los hormigueos, sobre todo en personas que llevan con hormigueos o con distintos tipos de síntomas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego la otra situación, el otro caso de personas que pueden tener hormigueos en los pies y en las manos, pueden ser porque en este caso se pince un nervio, como puede ser el nervio ciático, y tener hormigueos en los pies o en las piernas, como consecuencia de distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser, como hemos dicho antes, una hernia discal, que la tenemos por aquí, ¿vale? Imagínate una hernia discal que pincha, presiona el nervio, esto amarillo, no sé si se ve, esto amarillo, es un nervio, pues se presiona ese nervio y se pueden aparecer hormigueos. Si se pincha un nervio de la zona de abajo, es decir, de las piernas, aparecen los hormigueos en las piernas. O en las piernas o en los gemelos, ¿vale? Esto también depende de cada persona, porque hay personas que tienen hernia discal y que tienen ciática y tienen hormigueos en las piernas, otros que no tienen hormigueos, otros que tienen hormigueos solo en los gemelos, entonces también es un poco dependiente de cada persona. No todas las personas con el mismo problema o con la misma lesión tienen los mismos síntomas. Eso es importante entenderlo. Y luego, si en vez de pinzarse un nervio de la parte de abajo, de las piernas, se pinza un nervio de arriba, es decir, de la parte de aquí arriba, pues lo que se produce normalmente es hormigueos en las manos, ¿vale? En las manos, en los dedos, en los brazos, en los antebrazos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no sé si he respondido a tu pregunta, espero que sí, espero que se haya quedado claro. Así que nada, chicos, nos vamos a despedir por aquí. Yo creo que hemos cargado el directo con mucha información, la verdad, buenísima. Espero que te haya servido de ayuda, espero que hayas entendido a la perfección cómo funciona el dolor lumbar crónico o el dolor crónico en general, cómo se diferencia de lo que es un dolor agudo, como por ejemplo un esguince en el tobillo o que te hayas caído, por ejemplo, por las escaleras o hayas tenido un golpe con la bicicleta y que te duela la zona lumbar, diferenciar entre dolor lumbar agudo y dolor lumbar crónico, y por tanto los síntomas que vienen de una y otra y qué tenemos que hacer para solucionar tanto una como la otra, ¿vale? Sobre todo si es dolor lumbar crónico, si es dolor crónico, es decir, si llevas con dolor 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, quítate de la cabeza ya que el dolor viene por una lesión o por un daño, que el dolor viene por una artrosis, por una discopatía, por una protusión, por una degeneración, por un desgaste, por una deshidratación. Quítate eso de la cabeza y empieza a pensar desde ahora en que el dolor es como, bueno, viene o se crea aquí arriba, se crea en la empresa repartidora de Amazon y desde ahí se va enviando ese dolor o esos síntomas, hormigueos, calambres y pinchazos, se van enviando con furgonetas, con repartidores al resto del cuerpo, ¿vale? Así que, bueno, es una explicación un poco complicada, lo sé, lo entiendo. A mí también me resulta súper complicado cuando lo leo en los libros o cuando lo leo en distintas formaciones, pero quería compartirlo contigo para que pues a ti también te llegue la información y que por tanto puedas estar al tanto de todo lo importante. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado por el directo, gracias por escucharme esta pedazo de chapa, este pedazo de tostón, y nada, que paséis muy buena tarde a todos los que estéis en España, muy buenos días a todos los que viváis en Latinoamérica, y nada, un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós a todos, chicos. Chao.